Bueno, pues bienvenidos todos los que nos están acompañando esta tarde en este webinar, Una historia para contar, escribiendo el título biográfico. Y hay mucha gente a la que nos gustaría saludar. Tenemos amigos de México, Argentina, Perú, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Algunos estarán viéndola ahorita, algunos lo verán después, pero donde estén en el mundo, buenos días, buenas tardes. Esperamos que todos estén bien. Y antes de comenzar, solo una indicación. Vamos a usar el chat para mandar saludos. Si quieren ahí contarnos de dónde son, de dónde nos están viendo, quieren mandar saludos personales o comentarios a Janet o a una servidora, pueden usar el chat. Hay también ahí en su pantalla seguramente un lugar donde dice preguntas y respuestas. Así que si tienen una pregunta específica sobre el tema, les pedimos que ahí sea donde escriban su pregunta para que yo las esté juntando y al final podamos responder a todas sus preguntas. Entonces, como un resumen, el chat para comentarios y saludos, las preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan sobre lo que Janet nos va a compartir. Y pues para mí es un honor poder presentar a Janet. Estaba yo haciendo cuentas, nos conocemos desde el año 2000, ya 20 años de amistad, es mucho. Y conocí a Janet precisamente en un evento de MAI, y ella es una talentosa escritora, también es editora, ha sido mi editora, es autora y periodista de investigación, ha escrito libros de ficción y de no ficción, más de 23 títulos, entonces es muy, son demasiados nombres para decir, pero pueden buscarla en Amazon y encontrar muchos de sus títulos han sido traducidos en el español. Ella creció en Latinoamérica, sus primeros recuerdos son de Costa Rica, también estuvo en Colombia, vivió 20 años en Bolivia, así que también entiende muy bien nuestra cultura. Sus libros han estado galardonados para algunos premios, como el Premio Christie, el Christian Book, pero también ella tiene un corazón muy grande para enseñar y para compartir lo que sabe, y yo soy una prueba viviente de eso. Janet me enseñó a escribir novela, me ha editado mis novelas y he aprendido muchísimo de ella. Así que estoy segura de que esta tarde también aprenderán muchísimo de lo que ella nos va a compartir. Así que Janet, muchas gracias por estar aquí de parte de Mai y de todos los que estamos participando. Y adelante. Gracias. Es un gran placer estar con ustedes esta noche y donde quiera que están en el mundo. Vamos a estar hablando de la biografía, del título biográfico, y vamos a estar pasando por un modelo muy simple pero muy eficaz. Yo creo que cuando terminamos, si vuelves a cualquier biografía famosa que se ha leído, va a descubrir que usa este mismo modelo. Son dos tipos de biografía que quizás conocen. La primera es alguien famoso, Luis Palau, Billy Graham, cualquier persona famosa que por razón de su vida se escriben su autobiografía o un libro sobre ellos. Pero el otro tipo de biografía que es más común quizás en el mundo cristiano es cuando algún crisis de vida, algún crisis de noticias hace que una persona, su vida tenga interés y se escribe el libro. No sé cuántos recuerdan el rescate de los mineros chilenos en 2010. Más de 3 billones de personas en el mundo escucharon o vieron el rescate de Campamento Esperanza de los mineros. Y vamos a estar hablando, no sé qué tipo de libro quiere escribir, que su libro quizás es autobiográfico, su propio libro, está queriendo escribir una biografía de otra persona, o quizás tiene algún título que relaciona con una historia excitante, una vida transformada. Pero vamos a estar hablando de 3 pasos en particular en cómo escribir el libro. Y el primero es coleccionar nuestro material. El segundo es organizar la material. Y el tercero claramente que es escribir el libro.
una pregunta que sí quiero ver. Keila, ¿está todavía ahí? Sí. Ya no veo su cara, así que estaba preocupada. Estoy hablando a una pareja. Ya, entonces si me están escuchando, vamos a estar hablando primeramente de cómo reunir el material. Es importante coleccionar su material antes de tratar de escribir el libro. Y la primera pregunta que vamos a hablar es, ¿quién es su fuente de material? Obviamente, si vas a escribir su propia biografía, va a ser su historia. Quizás es tan experto como escritor que puede sentarse en su computadora y puedes escribir su propio libro. O quizás estás escribiendo el libro de otra persona, en tanto que va a ser una entrevista. Yo he escrito muchos libros y editado más de personas que tienen una historia increíble, pero la realidad es que no son escritores. Un ejemplo, tenía un sujeto, ella cuando le conocí tenía casi 80 años de edad. Era un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Una historia tan increíble que el año que yo le conocí, de 78 años de edad, ella había dado más de 200 eventos con audiencia de más de 80,000 personas. Y había pasado tratando 40 años de poner su historia increíble en papel. Y yo recuerdo cuando al fin yo le dije, siéntate en mi casa, olvida de tu manuscrito, olvida de tratar de escribir, empieza con tu nacimiento, cuéntame tu historia. 5 días después, tuvimos la material de sacar su libro. Ella vendió 5,000 copias en el primer mes. Y me vino con lágrimas y dijo, tantos años que traté de contar esta historia y no he podido. Y solo por estar aquí y dar entrevistas, tenemos su libro. Así que quizás lo más fácil de encontrar material es la entrevista. Puede ser que la persona es una persona primaria, el sujeto principal. Puede ser que es tú mismo. Y una de las cosas que he notado que vamos a estar hablando rápidamente sobre coleccionar nuestro material es cómo reunirlo. De nuevo, si eres muy bueno de escritor, se puede sentar en tu computadora y escribirlo, darlo a un editor como Keila y está hecho. Pero si has tratado por años de escribir tu historia o quieres escribir la historia de otra persona que ha tratado por años de escribir su historia, lo más fácil es de hacer la entrevista. Si es de otra persona, vas a tomar a esa persona y vamos a estar pasando por unos puntos. Pero aún si es tu propia historia, yo he descubierto que si no has podido escribirlo, lo mejor es no tratar de ponerlo en papel. Encuentra una persona, y vamos a estar hablando ahora de cómo hacer las entrevistas. Encuentra una persona que sea tu compañero, tanto como yo hago con un sujeto. Hazle el compromiso de que esa persona va a dejar que tú le cuentas tu historia. Con todos los puntos que voy a darle ahora, porque es más fácil captar tu historia si lo está contando a otra persona que si uno está tratando de ponerlo en prosa cuando no tienes la experiencia de escribir. Así que, ¿cómo hacer las entrevistas? Y yo tengo 3 maneras que son útiles. Algunos usan el programa Dragón o otro que se toma su grabadora y cuenta su historia y aparece en prosa en la computadora. De nuevo, el problema para mí con eso es que es muy difícil hablar a una persona que no existe.
Para mí, personalmente, como soy muy buena en escribir, yo ni trato de grabar, porque si lo grabo, tengo que escribirlo en la computadora. Así que mi manera es tomar mi sujeto, hacerle muy cómodo en una silla cómoda con sus pies arriba. Yo tomo mi computadora, yo les digo, empieza a hablar y yo estoy aquí escribiendo sus notas mientras me habla. Típicamente lo que he encontrado es que un sujeto principal, escribir un libro entero, me toma más o menos 20 a 30 horas de entrevista. 20 a 30 horas de entrevista, al final me quedo más o menos 40,000 palabras. 40,000 palabras es casi un libro. Así que al final realmente un poco de investigación del trasfondo, etcétera, y yo tengo el libro. Así que unos puntos cortos en hacer las entrevistas. Y esto es si vas a entrevistar a otra persona o si vas a dar su propia historia de autobiografía. Y de nuevo tengo unos puntos fáciles. Yo les pongo de cómodos con mi computadora y no voy a cubrir en detalle por falta de tiempo. Pero yo les de antemano explico los puntos que se ve ahora en su pantalla. Y en resumen les digo, me vas a contar, puedes llorar tanto que quieres. Si es muy traumático y necesitas un descanso, lo tomamos. Si es tan traumático que quiere volver mañana, puede volver. Mientras tanto, quiero decirle que no para ser rudo, pero cada rato te voy a estar interrumpiendo para decir, ¿y qué tal? Para todos los detalles que una persona contando su historia no piense de añadir. Y lo más importante, no importa lo que tienes, este es como el confesional. Lo que me dices es entre nosotros, nada va a llegar a página sin que lo aprueba, así que lo más vulnerable y completo en su historia, lo más impacto vamos a tener en poner esa historia en papel. Así que investigación. Obviamente, si tienes una historia de una persona, tienes una entrevista. Dependiendo de los libros, muchas veces yo tengo hasta una decena de sujetos que van a tomar parte de la historia. Así que, entrevistas. La segunda pregunta es esto. ¿Qué material o información debo incluir? Si estoy escribiendo mi propio libro o si estoy reuniendo material de la historia de otra persona. ¿Qué debo incluir? Y la primera es esto. Yo siempre reúno la material de entrevista primero. Y lo más importante es esto, las escenas importantes, eventos e historias de la vida. La realidad es que una persona que tiene una historia para contar, tiene escenas en particular, eventos de vida, que si es de sus nietos, si es en plataforma, son las historias que siempre están contando vez tras vez. Esta es la historia, uno de los libros que voy a estar usando de ejemplo. Campamento Esperanza era el primer libro biográfico que escribí, que era la historia de los mineros chilenos. Y algo que me impactó cuando hice las entrevistas con Carlos Parra, el sujeto, el pastor de Campamento Esperanza en el libro, y no lo voy a leer todo, pero él mencionó, y es parte de la introducción, que cuando se pregunta de la historia de esos días, contamos lo mismo una y otra vez. Historias de una terrible dureza y gran angustia bajo tierra, de asombrosos logros de ingeniería e ingenio científico en la superficie, dramas familiares angustiosos y reconfortantes, momentos que llegaron casi a la desesperación, etc.
Cuando se pregunta qué debo incluir, cada persona va a tener por lo menos una docena de historias impactantes que son las historias de su testimonio que cuentan una vez tras otro cuando ellos cuentan las historias de sus vidas. Y esos van a ser las escenas principales del libro que vas a escribir, sea tu propio libro o el libro de otra persona. Si es una historia que cuentan, ese va a ser lo que entre en el libro. También, una vez se termina, ya ha hecho sus entrevistas. La persona principal, escribí un libro que vamos a estar mirando brevemente, Todos Santos, el libro de los refugiados de Myanmar, que llegó a una iglesia en Estados Unidos rural, muriendo al punto de cerrar, cuando entre por la puerta 70 refugios cristianos de Myanmar. Y llegó a ser una película linda. Cuando hice las entrevistas para esa historia, tenía por lo menos dos docenas de personajes incluidos. Y eso tomó mucha entrevista. Los dos principales, el Jewin, el refugiado principal, y el pastor de la iglesia, Michael Spurlock, llegaron a ser las entrevistas más importantes. Pero una vez que ya tiene las entrevistas, ya hay la segunda parte. No es suficiente solo contar en notas lo que se dice una persona, porque la realidad es que las personas no conectan sus propias memorias. Y cuando uno es un extraño leyendo las memorias, no tienen idea de lo que están hablando. Así que ahí es donde ya hay que hacer la investigación. Entrevistar, investigar los detalles biográficos, históricos, los eventos en las noticias. Una cosa que yo hago con la persona es hacer una línea de tiempo para que cada evento en la vida yo puedo ponerlo entre el trasfondo de lo que está pasando en el mundo. Recuerdo un libro que estaba escribiendo de la sobrevivencia, la señora de la Segunda Guerra Mundial. Y ella me estaba contando sus memorias de este escape dramática de Alemania después de que los rusos tomó control. Y yo hice la investigación porque era un milagro que ella cruzó al lado y llegó a Estados Unidos de 13 años de edad. Y cuando yo hice la investigación, descubrí que el muro de Berlín se cerró esa zona 2 días después de que ella cruzó. Y sin eso no habría estado en el mundo. Y ese detalle ella misma no sabía de su pasado. Así que una vez que se ha hecho sus entrevistas, ya hay que hacer esa investigación de la información histórico, biográfico, etcétera. Una línea del tiempo para que todo se puede conectar los eventos y las memorias. Incluyendo, y esto también cuando está haciendo las entrevistas, yo les digo de antemano, la mayoría de la gente les cuenta, más si es traumática, les cuenta lo que pasó, no les cuenta cómo sentían, qué estaban escuchando de Dios, qué era su corazón en lo espiritual. Entonces, también hay que hacer esas preguntas. Los puntos altos y bajos emocionales, espirituales. De nuevo, yo los interrumpo, les digo, ¿qué sentían en cuanto a Dios cuando esta cosa terrible le pasó? ¿O cuándo era que Dios le mostró que Él sí era tu padre? Porque todos esos puntos son los puntos que le da profundidad a la historia afuera de solo los eventos simples y lo que Dios le ha enseñado, etc. Así que allí vamos a dejar reuniendo el material. Como tenemos poco tiempo, quiero enfocar en escribir el libro. Y lo demás ustedes pueden pasar por la material también. Ya tenemos la material.
voy a añadir un punto más en cuanto a reunir. Y eso es hacer, en inglés diría fact check, o sea, chequear los detalles. Porque la otra realidad es que muchas veces aún personas cuya historia es, sus memorias no son correctos cuando uno se hace la investigación. Y yo siempre, pensando que las personas están diciendo la verdad, pero siempre chequeando. Y un buen ejemplo, estuve escribiendo el título de Todos Santos. Y todas estas historias dramáticas de este refugiado Jay Wynne, que era un soldado revolucionario de 13 años de edad, y pensando, le creo, pero ¿cómo puedo averiguar para poner en un libro cosas tan increíbles? Y yo recuerdo, estuve haciendo la investigación cuando yo encontré justo el evento que él había contado en una de sus historias, de con la bandera haciendo protesta frente a la embajada de Myanmar en Tailandia, cuando fue arrestado y puesto en la lista negra de terrorista. Y ahí estaba la escena y ahí le vi con su bandera y podía confirmar. Yo le mandé el link porque él no sabía que CNN no solo lo tenía, pero todavía estaba en el internet. Y ahí él estaba con su bandera y yo pude decir, sí, él me está contando la verdad. Así que todo lo que reúne, también chequee que es correcto las noticias, la investigación, etc. Ahora, organizando el material. Tienes todo el material, ¿cómo lo va a formar en una forma que va a ser de interés para el lector? Y de nuevo, unos puntos simples. De esos puntos, ya voy a dejarles unos ejemplos que pueden leer después y ojalá aplicar a su propio trabajo. Pero la primera es de pensar en el gancho. El gancho es un término periodístico de cómo va a agarrar la atención del lector. Y son varios puntos. El primero es qué importancia o interés tiene esta historia para un lector. Si es alguien muy conocido, la gente se interesa en su vida. Billy Graham, Luis Palau, etc. Otras personas son de interés porque sus historias mismas son dramáticas. Voy a estar usando ejemplos del título que muchos de ustedes ya han escuchado, Forever Siempre Fe, que es la historia de Abe Cruz. Yo tuve el privilegio de escribirlo. Keila Ochoa hizo la traducción al español. Justo salió para la Navidad. Así que un libro bastante nuevo. Y ¿por qué una persona ordinaria de Los Ángeles se hace un libro? Es porque tenía su historia tan dramática de ser un joven, meterse en el narcotráfico y una transformación increíble cuando Dios le robó su fama y suceso y lo llevó a la prisión y frente a Dios tenía esa transformación de vida. El otro también, a Todos Santos, se ve el libro, también la película, porque es una historia dramática. Las personas no son famosas, pero sí, su historia sí es muy dramática. Entonces, ¿qué tiene de interés esta historia? Todos tenemos una historia. No podemos todos poner nuestra historia en prenta y esperar que la gente lo van a leer. El segundo es qué evento de la vida le hace tener un interés. De nuevo, Campamento Esperanza, el rescate de los mineros chilenos. No sé cuántos recuerdan, menos conocido en Estados Unidos, pero Perdonado, Forgiven, es la historia de la escuela de niños de Amish que fueron matados
y la historia increíble de perdón que salió de esa historia. 90 minutos en el cielo, una persona que estaba muerto 90 minutos. Y el tercero es qué eventos e imágenes se asocian con la historia en la mente del público. Es interesante cuando estuve escribiendo la historia de Chile. Habían algunas imágenes que en todo el reportaje se mencionaba. Uno era una pequeña mariposa blanca que se encontró 2 kilómetros bajo la tierra y por ese momento de estar ahí se paró el camión y justo se cayó la mina, y si no fuera por esa mariposa hubieran muerto todos esos mineros. El otro era la imagen vez tras vez de 34 banderas, porque todos pensaban que habían 34 mineros abajo. Al final solo habían 33, pero esa imagen de 34 banderas que los mineros y sus familias dijeron, no, ese 34 era Dios. Dios estaba ahí también, por eso el 34 bandera. Así que pensando cuáles son las imágenes que están parte de esta historia. Cuando yo estoy haciendo las entrevistas, haciendo la investigación, siempre estoy pensando cuál es el gancho, cuáles son las imágenes que se mencionan las personas cuando están contando su historia. Y la tercera que es importante, ¿cuál es el tema principal? Si se escucha, y de nuevo si es su propia historia, cuenta la historia a otra persona y deja que ellos te dicen, este es el tema que sale, estos son las imágenes que veo, porque esos son los que van a permear la historia y reunirlo como un tema. Y también qué impacto o lección de vida de esta persona merece invertir tanto tiempo en escribir una historia. La historia Perdonado, la historia de los niños Amish y la madre del asesino, que era el libro que escribió. La única razón que tenía un impacto era porque salió tan increíblemente ese tema de perdón en medio de una historia tan terrible. Y por ese tema de perdón llegar a todas las noticias, era cuando dijeron, tenemos que poner esto en un libro, porque es el tema que vale escribir, no la historia de un evento terrible. Así que, ¿cuál es el tema? Aquí son algunos ejemplos rápidos. Y de nuevo, ustedes lo pueden leer después. Pero cuando estuve escribiendo Siempre Fe, la historia de Abe Cruz, 2 temas salieron cuando él hablaba. Uno era su propio tema que él sabía, el tema de ser un campeón. ¿Cómo es vivir una vida de fe para ser un campeón? Pero cuando yo estuve escuchando su historia, el tema que salió a mí de lo que él decía era el tema de un hijo pródigo buscando un padre que nunca tenía. Y al final descubriendo que su padre que nunca tenía era Padre Dios y que siempre estaba ahí con él. Al final, ambos temas llegaron a ser parte importante del libro. Imágenes. En Perdón, siempre el sujeto principal hablaba de las tempestades de la vida y cómo esas tempestades, cuando este evento tan terrible sucedió, cómo les llevó, y solo por tener a Dios a su lado podía sobrevivir las tempestades. Y ese llegó a ser el tema del libro. También Siempre Fe. Creo que ese ya estaba. A la mentalidad de un campeón, segundas oportunidades. En Campamento Esperanza, el tema que salió en las entrevistas
era esa presencia y intervención de Dios, que había ese 34 mineros que estaban allí. No voy a leer todo esto, pero de nuevo, cuando estás uniendo su material, busca que sea el tema principal que está saliendo de esas entrevistas. Ahora, rápidamente vamos a estar hablando, organizando la material. De nuevo, piensa en cronología y vamos a estar cruzando rápidamente estos puntos para dejar mucho tiempo para preguntas después. Pero 3 maneras de hacer su cronología. Si tiene una historia simple, lineal, empieza al principio y escribirlo hasta el fin. Si es un libro y una historia dramática de prensa, como era la historia de Campamento Esperanza, de Perdonado. Una manera que he usado mucho es lo que dice flashback. Contando la historia dramática del presente y después volviendo cada capítulo al pasado para contar la historia del sujeto, sin que sea muy aburrido en contarlo todo antes de que lleguen a los puntos dramáticos. Una era de esta persona, otra escena de esta persona, etc. ¿Está escuchando, Kela? Sí, hubo un poquito de interferencia, pero ya estás bien. Puedes continuar. Ay, gracias. Sí, ¿qué pasa con el internet? Pero está bien. Sigue. Ahora, organizando la materia. De nuevo, primeramente piense en la cronología. Segundo es piense en las escenas. Y vamos a estar hablando más luego de las escenas, pero es importante tomar sus escenas, todas esas historias dramáticas, y lo más fácil es ponerlo en forma cronológico. Y después piensa en transiciones. Voy a estar dando ejemplos si esto parece confuso, porque la realidad es tus nietos quizás quieren saber cada detalle de tu vida desde que naciste. El lector no. Entonces hay que pensar, aquí son las escenas dramáticas principales de la historia. Para unirlos tenemos que pensar en transiciones. Rápidamente usar pasar de una escena a la otra con ese material secundario. Y voy a dar ejemplos. No voy a estar hablando de eligiendo la voz por falta de tiempo, pero puedes verlo en las notas. Ahora, escribiendo el libro. Si podemos en 15 minutos cubrir todo lo que hay de escribir el libro mismo. Yo creo vas a encontrar que es más fácil cubrirlo en 15 minutos de lo que piense, porque es muy lógico. Ya tienes tu material, ya tienes las imágenes que salen, ya tienes el tema, ya tienes tu línea de tiempo, ya tienes tus escenas principales. Ahora solo es sentarse en la silla con la computadora y ahora vas a escribir el libro. Y lo primero es el prólogo. El prólogo y un libro autobiográfico necesita prólogo, porque el prólogo es donde vas a introducir el punto del libro, el tema del libro, el razón o la crisis por qué escribir este libro, el gancho, y ya nos diríamos en forma de tele que esto es el trailer. Esto es la resumen. Una vez que tiene el prólogo, ya vas a empezar a contar la historia. Y aquí es un ejemplo de Campamento Esperanza. No lo voy a leer todo, pero si lo lee, eso es una parte pequeña del prólogo. Se habla de la supervivencia y el rescate de los 33 mineros. Eso es la historia principal. El sujeto, el capellán del Campamento Esperanza. El tema
es un testimonio inequívoco de que en este siglo XXI la fe sigue moviendo montañas. O sea, esos son los 3 puntos que quieres cubrir en tu prólogo. Protagonista, el crisis evento, el tema y el gancho. Ya. Ahora estamos en capítulo 1. Siempre tienes que entrar tu libro, ya que el lector sabe más o menos de qué trata este libro. Vas a entrar siempre en el punto de crisis o el punto de drama. La realidad es que la mayoría de los libros de este género que yo recibo como editor empiezan: yo nací en tal fecha, en tal ciudad, de padres tal. Los lectores no le interesan. Si no les ha agarrado por la razón que está escribiendo este libro ahora, no van a interesar en tu pasado. Así que aquí se ve algunos libros empezando en el punto de crisis. Al momento de pasar 90 minutos en el cielo, al momento de escuchar una madre de que su hijo mató a 12 preciosas hijas, al momento de que en ese mina 2 kilómetros bajo la superficie se cae el cielo. Empezando con ese punto de crisis. Aquí es un ejemplo, no vamos a leerlo, pero en la historia de Siempre Fe, empezamos con el crisis. Era ese momento cuando él estaba en su auto con 2 toneladas de cocaína, pensando que ahora era un millonario, y en ese momento se escucha el policía detrás y 5 minutos más tarde está preso. O sea, entrando en esa escena de crisis. Ahora, es la escena de crisis, la segunda parte que debe incluir es la exposición de escena y trasfondo histórico. No lo voy a leer, ustedes lo pueden, pero aquí se ve también parte de ese primer capítulo, describiendo el desierto Atacama, donde estaba la mina. Aquí en Siempre Fe, el trasfondo de crecer en un departamento pobre lleno de cucarachas y lo demás. Esto todo debe ser parte de introducir su libro. Ahora, en 5 minutos tenemos el resto del libro, porque todo lo que es el resto del libro es realmente tiene el prólogo, su trailer, como se dice en la pantalla, tiene su punto de crisis. Ahora va a hacer una serie de escenas y todos los capítulos, el resto de la historia, va a tomar su cronología, va a tomar sus escenas dramáticas, interesantes, emocionales, etcétera, y lo van a ponerlos en la cronología, y todo lo demás va a ser transiciones de una escena al otro hasta que se termina la historia. Unos ejemplos aquí también. Como mencioné, todos saben las historias críticas. Si alguien estaba ahí durante el rescate de mineros y veían por la tele, habían como una docena de historias que se escuchaba vez tras vez. Cuando casi lo pasó el perforador y todos pensaron que eran muertos. A los pequeños cuando pasaron las Biblias miniativas por el tubo, cuando salieron de la tierra del rescate. Esas historias todos lo conocen. Aquí son una lista en los 4 libros que mencioné de las escenas, una parte de las escenas. Triunfos deportivos, robando de niño cuando Abe Cruz robó una bodega y lo que pasó, a los escenas dramáticas narcotraficantes, etc. Ahí se ve todas las listas más o menos de las escenas dramáticas que yo saqué de las entrevistas. Y esto es una lista muy pequeña. Ahora,
creando escenas. Le voy a dar un ejemplo aquí, ustedes lo pueden leer. La parte de arriba son mis notas. Se nota la diferencia entre esas notas y la escena finalizada, porque ese es el arte de ser el escritor, es tomar esas notas simples y crear una escena de narrativa de excelencia. Y de lo demás, las transiciones. Esto saqué del libro Siempre Fe directamente. Y se nota escena dramática, el resto del año y del verano continúe practicando, etc. O sea, las transiciones son lo que se usa pasar una escena a la otra para que tu libro no tenga 1,000,000 de palabras. Ahora, cuando está escribiendo, y de nuevo vamos a estar pasando rápidamente porque tengo ejemplos que pueden repasar después, pero usando los principios de la prosa narrativa. Esto es no ficción, es biografía, pero debe tener ese profundidad y drama de una buena novela. Entonces, usando los 6 sentidos. La gente piensa que solo hay 5. Para el escritor, el sexto sentido es la emoción, lo más importante. Usando verbos activos, sustantivos descriptivos, pintando con la emoción. Y voy a dejar el punto más importante, lo demás ustedes pueden leer en los ejemplos, pero es esto, lo más específico, lo más detalle, lo más acción, lo más emoción específica, en vez de generalidades. Bueno, le vamos a mostrar, pero las generalidades, sentía mal no dice nada. Hay que pintar cómo se sentía. Y aquí tengo unos ejemplos. Vamos a pasar muy rápidamente. Es una escena de Abe Bruce cuando robó la bodega de 12 años de edad. Y aquí se nota, yo uso un ejemplo que ustedes pueden usar. Es un ejercicio que uso con mis estudiantes enseñando. Y es de hacer una grafa como con los 6 sentidos. Y si yo miro a mi escena, aquí tenemos, yo debo poder sacar de esa escena por lo menos 4 de 6 sentidos mínimo. Tiene que incluir emoción. Y yo puedo ver, estoy viendo la escena, estoy escuchando, hay elementos tactos, hay el gusto. Y si se va a esa escena, estas son los ejemplares. También veo la escena. Aquí se nota los puntos descriptivos, los verbos de acción. Llovía a cantaros, corrí más de 3,000 kilómetros, metí las muñequeras, mi barquillo desplomó al suelo. Lo más específico que puedes hacer tu escena, lo más profundo va a ser para tu lector. Y de nuevo, jalando de la oreja a la madre, si se lee ahí abajo. También Campamento Esperanza. Voy a dejarles estos ejemplos para mirar después. Pero lo más fácil, si no estás seguro que hay suficiente emoción, drama, etcétera, en tu escena, usa este ejemplo y mira cuántos de los 6 sentidos tengo, cuántos puedo marcar de desesperación, de angustia, de emoción, de acción, de imágenes vívidos. Y si los tengo buena, bastante bien. Diálogo. Estamos casi sin tiempo y quiero dejar tiempo para preguntas. Así que rápidamente, a diálogo voy a resumir en una frase. Lo demás pueden leer después. La persona típica habla entre 150 palabras, los del sur de Estados Unidos, a 200 palabras, los colombianos, por minuto.
Eso significa que en 10 minutos de conversación tienes 1,500 a 2,000 palabras. No tienes tiempo en tu prosa tener un diálogo natural. Hay que siempre resumir solo a lo que es necesario para la historia. Sí. Afuera de eso, es importante convertir esas entrevistas a un diálogo que suena como una buena novela. Y aquí también tienes las notas originales y la escena final de una tal escena de diálogo en el libro. Para terminar, ¿cómo terminar un capítulo? Hay que encontrar un lugar de quebrar la historia para que se pueda hacer un buen capítulo excitante. Y algunos puntos les he dejado ejemplos. Termina con una escena o acción significante. Termina con un punto de drama. Termina con un punto de desesperación, de suspenso. Termina con una pregunta. Termina con esperanza. A cada uno de estos son los finales de un capítulo de los ejemplares que estoy usando. Termina con un pensamiento espiritual y que regresa al tema. El último punto de escribir, y voy a pasar a Kayla para las preguntas, y disculpa que estamos poniendo mucho en poco tiempo. Tanto que el prólogo presenta al escritor qué es el sujeto, qué es la historia y qué es el tema. Hay que terminar con un epílogo que de nuevo trae la persona al presente. Cuando uno termina un libro como esto, los lectores ya son parte de tu familia. Quieren saber que estás bien ahora. Quieren saber lo que yo digo, el punto, como dijo Moisés a los israelitos. Hasta aquí Dios nos ha llevado. Entonces, en el epílogo hay que volver a contar a sus lectores un mundo de hasta aquí para que el protagonista puede soltar al sujeto pensando, está bien en su vida. También debe regresar al tema, imagen y al gancho de la introducción. Y aquí solo son unos pocos ejemplares. Empezó este libro con los temas de padre, de mentalidad de campeón. El final vuelve a esos puntos. Campamento Esperanza, la presencia de Dios ahora termina volviendo a ese milagro de que en todos esos tiempos siempre Dios estaba allí, perdonado, volviendo a ese tema de perdón. Termina su libro para que el lector pueda sentir que se ha salido con ese tema en su corazón, a llevar esa historia con ellos. Eso, estamos terminados. Voy a soltar el tiempo a Kayla y disculpa que hemos pasado el tiempo. Kayla, ¿está? Perdón, Janet, se fue la luz por unos segundos en mi casa. Nos ha pasado aquí con Zoom igual. Sí, y lo bueno que regreso rápido, lo siento, ya no escuché el final, pero tengo aquí las preguntas ya listas. Bueno, Janet, Joel Peñuela nos pregunta, ¿se podría considerar la historia de un personaje bíblico, por ejemplo, la Sulamita en el Cantar de los Cantares, para este tipo de libro? Este tipo de libro no es biográfico porque tiene, ¿se puede escuchar? Sí. Este libro es otro tipo de libro que lo diríamos ficción bíblica. Lo que necesitamos es un taller porque Kayla hace muy bien este estilo de libro. Pero uno tiene que realmente, hay tan poco de la biografía, no puede entrevistarlos
Así que realmente hay que tomar lo poco que conoce y hacer más un libro de ficción, que también es un género muy lindo. Gracias. Otra pregunta que tenemos dice, ¿es factible escribir nuestra historia aunque tenga pocos episodios dramáticos? Sí, y he escrito o he editado muchos de estos libros. La ventaja ahora con Amazon, con Kindle y todo, es que con muy poco se puede hacer este estilo de libro. La manera de hacer esto algo que es práctico, justo terminé editando un libro de una persona muy ordinaria de una familia cristiana que realmente no tiene nada dramática, pero él escribió el libro, era Somos Caníbales, y es un libro que habla de la acción social entre la iglesia, de comer los unos a los otros. Y él hizo, tomando unas enseñanzas que Dios le dio muy práctico como pastor de bíblica, usando sus escenas de vida, que aunque no son gran drama, y él me dice, no soy Benny Hinn, no soy Nicky Cruz, pero sus historias de una persona ordinaria que aplican tanto a este tema son muy lindos. Entonces yo creo que tienes que pensar, ¿para qué estoy escribiendo mi historia? Tiene que tener razón. Y las historias bíblicas no eran todos dramáticos, pero todavía tienen que tener propósito. Así que en mi vida ordinaria, ¿qué es lo que Dios me ha impactado y enseñado que puedo combinar con enseñanza bíblica para hacer algo que sí puede ayudar a otras personas? Claro, claro, gracias. Otra pregunta. Tú hablabas de cuando le estamos entrevistando a alguien, le decimos a la persona, si necesitas tiempo, está bien, puedes regresar mañana. Pero nos pregunta Elsie, ¿qué hacer cuando el entrevistador es al que se le dificulta continuar por la emoción de lo que está escuchando? Cuando tú, el escritor, te emocionas y ya no puedes continuar, ¿qué hacer? Dos cosas. Eso me ha sucedido de estar allí llorando tanto como mi sujeto. Es algo que realmente le hace unir los dos y puede ser muy profundo para escribir el libro. Pero la realidad es que hay que tener esa comunicación abierta de que estamos los dos aquí juntos poniendo una historia impactante para contar. Y ambos, si ya los dos estamos tan emocionados que tenemos que empezar de nuevo mañana, solo hay que decirlo. Y yo creo, si tienes ese Gracias. tipo de Tengo ahora emoción, otra pregunta por Nirvana. Nirvana Gabriela. Por cierto, si entre Elsie y Nirvana hubo otra pregunta, fue cuando me quedé sin energía eléctrica, así que si pueden volver a escribir una pregunta. Pero Nirvana nos pregunta, cuando terminas un capítulo con un sentimiento de desesperanza, ¿el siguiente capítulo retoma este sentimiento o puedes comenzar el siguiente capítulo con algo nuevo de la historia? depende de la historia. Tengo que decir que yo escribo la historia nomás. O sea, empiezo con todas mis notas, la cronología, y yo realmente, tanto como los sujetos con toda su emoción, yo lo pongo en palabras, diría papel, pero ahora es computadora. Cuando ya tengo más o menos eso ahí, es cuando ya yo misma vuelvo a lo que he escrito y veo, sí, aquí puede cortar, perfecto para un capítulo. Aquí es muy dramático, aquí, o sea, eso es parte de la arte, pero a veces son 3, 4 capítulos de desesperación antes de que Dios trae ese milagro. Y hay que contar la historia, pero solo buscando lugares lógicas para hacer los capítulos. Otra pregunta, tenemos todavía dos más, Janet. José Carlos de México nos pregunta, ¿cuál es la duración sugerida para un flashback y que tenga un buen equilibrio con el tiempo presente? Depende de nuevo del libro, pero hay que mantener un ritmo que va a mantener el interés del lector. Entonces,
uno de los que era más difícil para mí era la historia a Perdonado, que era la madre del asesino de los niños Amish. Y lo que era difícil es que ellos eran una familia evangélica, dedicados. Ella había justo vuelto de un viaje de misiones cuando esto sucedió. Y su historia de criar un hijo que podría ser algo así, sin hasta ahora saber razón. Era una historia que tenía mucho interés, pero en sí mismo no habría interés de escribir, de leer toda su historia antes de llegar al día presente. Entonces, en esa ocasión, yo tomé la historia del presente, empezando con la llamada de su marido, cuando ella había visto el helicóptero de rescate pasando y empezó a orar para cualquier persona que estaba en problemas. Cuando recibió la llamada de su esposo, es nuestro hijo. Entonces, toda esa historia, incluyendo lo que pasó con los Amish, el perdón, la relación que resultó después de que llegó a este ministerio increíble. Yo escribí eso en tiempo presente y a cada rato encontré un lugar y va a haber algunos en los ejemplos de capítulos que dejé, donde podía dejar el presente y por un pensamiento en su mente o un versículo o algo, volver al siguiente parte de su vida del pasado y entretejer los dos para que ya 3/4 del libro se vuelven los dos juntos para ir al futuro. Entonces, de nuevo, es un poco de arte, pero lo más importante es solo que tenga interés para el lector. No es tanto que tiene que ser tan largo, no. Los míos eran un capítulo, un capítulo, un capítulo, un capítulo. Y es mantener el ritmo, ¿no? O sea, mantener un buen ritmo para que el lector se sienta interesado de leer el siguiente capítulo, ¿cierto? Y es el único libro de ese estilo. Todos Santos, por ejemplo, era pasando del pasado al presente, pero también de una persona a otra persona. Y eran mucho más cortos. Muy bien, gracias. Tenemos aquí un comentario un poquito extenso, pero sí quiero leerlo todo porque me parece interesante, de Iván. Iván es chileno. Y dice él, el tema de los mineros ha sido fecundo en cuanto a libros con énfasis en las mujeres de los mineros, de fotografías, largometrajes, y hemos visto las historias posteriores de varios de ellos al salir de la mina, que serían para otro libro. Lo que me preocupa en este caso es que todos o la mayoría se llaman Campamento Esperanza. ¿Cómo hacer para que un título sea tan sugerente con el prólogo y no me confunda sobre cuál es cuál? Esta es como una pregunta. La segunda es, y es pregunta específica para tu libro, ¿solo se usó la voz desde la perspectiva del pastor? Y la tercera y última pregunta es, ¿cómo se confronta al entrevistado con un fact check? Es decir, que tú encuentres que algo distinto es a lo que esa persona mencionó. No sé si quieras que vayamos pregunta por pregunta o contestas. La primera es interesante porque cuando yo escribí el libro era para el aniversario. O sea, era uno de los primeros libros. Ocurrió en 2010. Yo escribí el libro, fue contratado en junio de 2011 para salir en octubre de 2011. Así que no sé cuáles han escrito desde entonces y los títulos. El segundo, pero dice que habla de la voz. En el libro que yo escribí, que claro que era uno de los primeros, y fue contratado por la denominación del pastor. Salió en 3 lenguajes a la vez. Pero yo hice la voz primera persona, el pastor, y intercambiando con tercera persona con lo que estaba pasando bajo la tierra, etc. Así que era también entrevistas con el pastor y algunos otros, pero mucho de lo que estaba pasando debajo y encima que yo
escribí en tercera persona era por resultado de mucha investigación. Y eso es también parte del arte. Cada libro que he escrito es una variación de primera persona, tercera persona, etcétera, dependiendo del sujeto y el número de personas involucradas. El último era, he olvidado. Si tú estás haciendo la entrevista y cuando haces tu fact check, encuentras que algo no es correcto. Lo bueno hasta ahora, porque estoy escribiendo, yo no escribo reportaje que es como se dice en inglés, gotcha, que es antagonística, diría. O sea, estoy siempre trabajando en estos libros con una historia cristiana de fe y yo siempre estoy chequeando, pero si yo encuentro algo que ellos no sabían o que es, mayormente están muy agradecidos porque ellos mismos no quieren que sale en prensa y alguien dice eso no es correcto. Así que yo chequeo y ellos, gracias por chequear. Pero es muy importante porque no quieres que tu mismo sujeto tenga la vergüenza de que algo sale y alguien dice, eso no fue cierto. Tenemos otras preguntas. Son 3 más. Empiezo con la primera. Mi hermana también nos pregunta que si en una biografía, que obviamente es narrativa, se pueden entrelazar poemas que tal vez se escribieron y hablan de esos hechos dramáticos que se fueron sintiendo en las diferentes crisis, ¿no? En los hechos que se van narrando. ¿Es eso posible? Yo he editado, porque edito mucho más libros de lo que escribo entero. Y he editado unos libros de este estilo bellos, que son la poesía del mismo sujeto, que hemos intercambiado por los capítulos. Otros están usando poesía que es de otras personas, entonces solo hay que ver cuáles son las leyes de derechos. Mayormente mucha poesía, si es solo un parte, uno puede incluir, pero eso solo es de chequear cuáles son las leyes si vas a usar la poesía de otra persona. Y hay 2 preguntas, Janet, que son un poquito más generales, pero creo que sería bueno responderlas. Una es, ¿cómo podemos enviar nuestros manuscritos a las editoriales cristianas para su posible publicación? Y la segunda, ¿cuántas páginas sería lo mínimo para un libro? No sé si quieras empezar con una en particular y ayudarnos un poquito en esto. La segunda es muy fácil, solo porque no hablan ahora de páginas. Depende de, formas. Se habla de palabras. O sea, un libro típico biográfico de esto, cuando yo los he escrito para los editoriales grandes cristianos, mayormente ellos dicen 45,000 a 55,000 palabras es su preferencia para una biografía. Y lo que ellos ponen en páginas va a depender de qué tipo de libro. En cuanto a mandar a los editoriales, voy a dar un poco de consejo que quizás parece counterintuitive, como le diría. Nosotros tenemos... La realidad es que es más difícil que siempre en mandar manuscritos a los grandes editoriales. Saber cómo hay que ir al internet, buscar al editorial y ver cuáles son sus reglas, porque todos tienen en el internet. A la misma vez, no importa si es cristiano, secular, cualquier idioma. Hoy día, 90% de los libros escritos están publicando individualmente y las ventas son tanto como los editoriales. Así que vivimos en un mundo que por primera vez quizás es más difícil mandar libros a los publicadores grandes porque ellos están publicando menos libros, pero a la vez el poder se ha vuelto al autor. Y el autor, por su propio media social, sus propios programas, etcétera,
pueden publicar su propio libro por muy poco costo y tener tanto éxito. Un buen ejemplo es Siempre Fe. Voy a usar, por ejemplo, porque estaba hablando con Keila, apenas terminamos este libro. Él me mandó un mensaje de Facebook ayer. Por lo menos me ha mandado una docena en las últimas 2 semanas. Este ministerio pidió 100 más copias de mi libro. Este ministerio aquí ha comprado 500 copias de mi libro. Prisión aquí para los jóvenes delincuentes ha pedido 200 de mi libro. Él publicó su propio libro y en 3 meses su libro está vendiendo bastante bien. Así que creo que tenemos que pensar creativamente que si tenemos oportunidad, mandamos a las grandes editoriales. Probablemente toma 2 o 3 años encontrar a alguien para publicar si se encuentra. Pero a la vez, hoy día nosotros tenemos esa oportunidad de publicar directamente como 90% de todos los libros nuevos en el mundo al momento. Y Keila es de nuevo un buen ejemplo de cómo hacerlo. Nada más quizá lo que quisiera que nos ayudaras a entender es la importancia de que aunque uno autopublique tenga uno un buen editor, alguien que ayude a tu libro, no nada más decir ya lo escribí, a mí me suena bien, todos en mi familia les gustó mi libro, ya lo subo a Kindle. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué se necesita? Sí, y de nuevo se quitó tu sonido, Keila, así que se puede. Perdón, sí. ¿Está ahí? Sí. Keila y nosotros somos los que podemos, porque es algo que nosotros hacemos, es la editación. Y sí, es muy, muy importante. Si uno va a publicar su propio libro, al 90% o más de mis propios clientes son líderes de ministerio, alguien como Abe Cruz, que está publicando su propio libro, pero quiere un producto profesional. Así que lo escribe, contrate una buena editación profesional y ya pueden ponerlo a publicar, pero va a tener la calidad de cualquier libro que sale de un gran editorial. Gracias, sí, eso es importante. Tenemos la última pregunta antes de ir ya a ir cerrando este tema. Nos preguntan, ¿existen libros de muchas biografías? ¿Qué tipos de biografías o vidas consideras que son los más leídos? Creo que ha cambiado un poco en esta generación. En el pasado, la mayoría de las biografías eran alguien famoso o alguien entre el mundo cristiano o histórico como Simón Bolívar, y se escribe la biografía y todos lo leen porque es alguien histórico o famoso. En esta generación hay mucho más libros dedicados a una historia dramática. Creo quizás que por los medios de comunicación, esas historias ya se comunican más. Y en la verdad es que hoy en día los libros más leídos son los que sí tienen una historia dramática, y muchas veces porque las personas han escuchado la historia en las noticias, etcétera, y se interesan en conocer el resto de la historia. Sí, es verdad. Sí, pues muchas gracias. Quiero aclarar nada más, por ahí preguntaron en el chat sobre las notas de todo lo que escribió, de todo lo que nos compartió Janet. Algunos decían, no puedo tomar notas porque van muy rápido. Janet preparó un material que compartió con todos nosotros. Supongo que muchos ya lo recibieron. Si no lo recibieron porque quizá no sé, se inscribieron un poco después a este webinar, escriban a Mai para que podamos hacerles llegar este material. Janet dio muchos ejemplos y todos esos ejemplos son parte de ese material que ella nos envió. No sé si quieras comentar algo de esto, Janet. Sí, y también van a poner el PowerPoint, la presentación, así que pueden tomar las notas que van a recibir y pueden pasar por el PowerPoint y leer los ejemplos, porque claro, no tuvimos tiempo para leerlos personalmente, pero va a notar, cada punto tiene sus ejemplos
y una vez que lo leen van a decir, ah, sí, ya veo lo que estaba hablando. Sí, gracias. Y también el webinar queda grabado y después va a tener, sube también a la plataforma de Mai, donde pueden volver a escucharlo si necesitan repasar algún dato. Nos preguntan también por ahí, ¿cuánto aproximadamente es el precio de tener un editor profesional? Esa es una pregunta que depende de dónde vives, en dólares, en México es otros moneda, entonces hay que entrar a las páginas o contactar directamente al editor y ver qué es lo que cada editor ofrece. ¿Es correcto esto, Janet? Estoy... Y hay, dependiendo de dónde uno está, yo he mandado varios escritores que me contactan de África, de Asia, y los he puesto en contacto con un editor de MI allá, que pueden hacer el trabajo en su propio estándar de vida. En Estados Unidos es más caro. A Keila no puedo recomendar mejor que Keila si vas a preguntar de una editación en español. Gracias, Janet. Entonces, sí, Bárbara, si quieres escribirnos y te podemos dar detalles del país que estás preguntando, que en este caso es México. Antes también de despedirnos y que Janet nos dé un mensaje final de ánimo a todos los que estamos escuchando, solo recordarles que tenemos un grupo de Facebook, MAI América Latina, y los invitamos a que sean parte de él. Cuando quieran ingresar pueden decir que estuvieron en este webinar para que ubiquemos cómo nos conocieron y será un gusto tenerlos en este grupo. También el 16 de febrero tendremos otro webinar, esta vez dirigido por Patricia Cabral de Argentina. Ella será la moderadora y el expositor es Daniel González. El tema es muy interesante, fe y finanzas, ideas prácticas para publicar en tiempos difíciles. Así que también un tema muy importante para esta época. Janet, un pensamiento, palabras de ánimo finales para nosotros. Solo diría, no dejan de escribir. Los mensajes que Dios le ha dado, nuestro mundo lo necesita. Y yo realmente siento con mucha esperanza que tenemos tantas oportunidades por blog, por media social, por autopublicación, de compartir los mensajes y nuestro don de una forma que hace 20 años nunca tendríamos estas oportunidades. Así que ponga sus palabras ponga tus mensajes en palabra, ponga sus palabras en una forma que este mundo lo puede leer. Muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Y muchas gracias, Janet, por tu tiempo, por tus consejos, por ser tan práctica. Eso siempre he apreciado mucho de tus enseñanzas. Eres muy práctica. Muchas gracias, porque eso nos ayuda a ver y no solamente escuchar. Gracias.